Debido a su importancia histórica y a la trascendencia que significó estos dos sucesos en la guerra de facciones que se dio durante la Revolución Mexicana en el año de 1915, alrededor de las batallas de Celaya se han tejido diferentes leyendas, mitos o creencias que en algún momento han enturbiado lo que fue la realidad de esas históricas batallas y enfrentamientos entre los dos generales más capaces y destacados de la etapa constitucionalista de la Revolución Mexicana. Estamos hablando del choque que se dio en Celaya los días 5 y 6 de abril y los días 13, 14 y 15 de abril entre Pancho Villa y Álvaro Obregón, el ejército convencionista y el ejército constitucionalista. Por esa razón, aquí traigo algunos mitos relacionados con las batallas de Celaya que espero podamos desvelar y quitar con eso algunas ideas erróneas que se tienen acerca de ese enfrentamiento. Mito número uno, que incluso noté en una publicación que realizó el día de ayer la doctora Patricia Galeana, una historiadora muy importante del periodo de la Reforma. En esa publicación en su cuenta en Facebook, la doctora Patricia Galeana menciona que se dio la segunda batalla de Celaya con la derrota de Villa, tras lo cual acababa por desaparecer la división del norte. Ese es un mito muy difundido, ya que se conoce muy poco acerca de ese periodo histórico y se creen que simplemente los enfrentamientos entre Obregón y Villa se dieron en Celaya y con la segunda derrota de Villa en esa ciudad del Bajío desapareció la división del norte. Eso es falso, ya que después de la batalla de Celaya, Villa todavía tuvo suficiente fuerza para enfrentar a Álvaro Obregón del 27 de abril al 5 de junio en la batalla de Estación Trinidad, en la cual puso sobre el campo de batalla aproximadamente 15,000 elementos, además de que en el momento en el cual se estaban dando los combates de Celaya, Villa tenía un ejército dirigido por el general Rodolfo Fierro y en el estado de Jalisco y otro que también está enfrentando a las tropas del ejército del noreste en Monterrey, dirigidos por Felipe Ángeles, además del ejército que comandaba Tomás Urbina y Manuel Chao, que estaban combatiendo a los constitucionalistas en la región de El Ébano, cerca de San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Así que ciertamente la importancia de las batallas de Celaya radican en que con la derrota de Celaya, Villa pierde ese halo de invencible que traía arrastrando desde 1914. Estamos hablando que Villa no perdía una sola batalla desde el 8 de noviembre de 1913, cuando intentó tomar la ciudad de Chihuahua, que era defendida por Pascual Orozco y el general federal Salvador Mercado, y estos le negaron la ciudad al repeler su ataque, pero posteriormente con la toma de Ciudad Juárez el 15 de noviembre de 1913, la posterior batalla de Tierra Blanca del 24 de noviembre del mismo año y la toma de Chihuahua el 8 de diciembre de manera pacífica, la derrota de los federales en Ojinaga el 10 de enero de 1914 y las posteriores victorias en la región de la Laguna entre los meses de abril y mayo de 1914, Villa traía arrastrando un halo de invencible que no podía pararse y la división del norte de un ejército que no podía ser detenido. En las batallas de Celaya, en la primera y la segunda batalla de Celaya, al ser frenada la división del norte y ciertamente ser rechazada de Celaya, se pierde ese mito de invencibilidad de Villa y de su ejército, pero no termina la división del norte. Como dije anteriormente, después de la batalla de Celaya, Villa tuvo suficiente fuerza para enfrentar a Obregón en Estación Trinidad, posteriormente en la batalla de Aguascalientes, y aún así, a pesar de esas otras dos derrotas, pudo dirigir un ejército sobre Sonora que luchó en Agua Prieta a finales de octubre y principios de noviembre de 1915 y en Hermosillo allá por mediados o inicios de noviembre también de 1915. Entonces, ¿la batalla de Celaya fue el fin de la División del Norte? No, para nada. Todavía en enero de 1916
cuando Villa ya había disuelto la división el 25 de diciembre de 1915. Aproximadamente se lograron reunir unos entre 5 y 10 mil elementos del ejército villista, así que no, la segunda batalla de Celaya no significó la desaparición de la división del norte. Segundo mito de las batallas de Celaya: Felipe Ángeles estuvo en las batallas de Celaya y le aconsejó a Villa la forma de pelear. Villa lo desoyó y por eso perdió. Mito, completamente. El general Felipe Ángeles no estuvo presente en ninguna de las batallas de Celaya, ni en la primera ni en la segunda, ya que para ese entonces Felipe Ángeles se encontraba dirigiendo la campaña del noreste contra las fuerzas de Pablo González, Antonio Villarreal y Maclovio Herrera en los estados de Coahuila y Nuevo León. Felipe Ángeles había iniciado una campaña a inicios de enero de 1915 con la famosa batalla de Ramos Arizpe entre el 8 y el 9 de enero, en las cuales había derrotado a Antonio Villarreal y posteriormente había tomado la ciudad de Monterrey. Cuando se desarrollan las batallas de Celaya, Felipe Ángeles no se encontraba con Pancho Villa en el Bajío, sino que se encontraba en la Sultana del Norte, en Monterrey. Ciertamente, a finales de 1914, Ángeles le aconsejó a Villa que se debería de atacar el puerto de Veracruz para intentar expulsar a Carranza del país a través del puerto Jarocho. Cuando no se pudo hacer, le aconsejó a Villa que no luchara en Celaya, que prefiriera reunir sus contingentes más cerca de sus bases, podría ser en Aguascalientes o hasta en Monterrey, cosa a lo que Villa no accedió porque exponía demasiado su centro de aprovisionamiento, además de que veía amenazado el nudo ferroviario de Torreón con las fuerzas que Antonio Villarreal tenía en el estado de Coahuila. Por esa razón es que envió a Felipe Ángeles a neutralizar esa amenaza. Felipe Ángeles se reúne con Villa entre el 18 y el 19 de abril, precisamente en Aguascalientes, para prepararse a enfrentar a Obregón en la batalla de Trinidad, que va a empezar el día 27. Es hasta ese momento en el que Ángeles y Villa se vuelven a reunir para hacerle frente a Obregón, pero no, Ángeles no estuvo en las batallas de Celaya. Tercer mito: el manco de Celaya. Obregón perdió su brazo en las batallas de Celaya. No, también es una falsedad histórica. Obregón no perdió su brazo en la batalla de Celaya. Es más, está erróneamente designado como el manco de Celaya, ya que Obregón va a perder su brazo el 2 de junio de 1915 en la hacienda de Santa Ana del Conde, que pertenecía al cerco estratégico de combate que se estaba dando en Estación Trinidad. Ese día Obregón perdió su brazo por una granada lanzada por una batería que supuestamente, según algunos datos, estaba comandada por el general villista Miguel Saavedra. Ese es otro pequeño mito, que muchos creen que el que le voló el brazo a Obregón fue el general Ángeles. No fue Felipe Ángeles. El que comandaba la artillería de esa zona villista era el general Miguel Saavedra, uno de los 13 hombres con los que Villa había reingresado al país en marzo de 1913 para vengar a Madero y rebelarse contra Victoriano Huerta. La forma en que Obregón se le debería de designar sería como el manco de Santana, pero ya que las más célebres y más conocidas son hasta la actualidad las batallas de Celaya, por esa razón es que Obregón se le designó así desde un inicio como el manco de Celaya, pero su brazo lo perdió en la hacienda de Santana del Conde un 2 de junio de 1915. Cuarto mito, ya vamos en el cuarto, los números, con qué número de ejércitos se enfrentaron ambos contingentes en las luchas del Bajío. Esto me causó un poco de curiosidad, ya que uno de nuestros seguidores de nuestra página en Facebook de las historias de México hizo una publicación o un comentario en una publicación referente a las batallas de Celaya, en la cual consigna
que las bajas villistas superaron los 200.000, de 200 a 400.000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos. De antemano, esa es una cantidad bastante exorbitante y hasta se podría tachar de un poco ridícula, ya que en lo que va de la historia de México, rara vez o en muy pocas ocasiones se han reunido ejércitos para la batalla que superaran los 10.000 elementos durante el siglo XIX. Durante el siglo XX, específicamente durante la Revolución, sí se alcanzaron a 100.000 elementos, superar los 100.000 elementos, pero eh, juntando a todas las fuerzas beligerantes en la contienda. La única ocasión que se tiene registro en que se logró superar por ahí de los 400.000 elementos en una sola batalla fue en el sitio de la ciudad de Tenochtitlan en 1521, en la cual algunos autores oscilan las cifras de los mexicas que defendieron Tenochtitlan entre los 80 y los 200.000 elementos mexicas, y del lado de Cortés entre los 80 y 200.000 elementos eh, indígenas aliados y españoles que sitiaron la ciudad de Tenochtitlan hasta el 13 de agosto de 1521, día de su claudicación. Pero en lo que va de la historia de México, jamás se ha podido reunir en contienda un ejército que alcanzara tales dimensiones. Así que decir que en las batallas de Celaya hubieron 400.000 bajas o 200.000 bajas es bastante desatinado. En su libro, en el libro de 8.000 kilómetros de campaña, escrito por Álvaro Obregón en 1917, cuando era secretario de Guerra y Marina, él consigna que para la primera batalla de Celaya logró reunir 11.000 hombres, con los cuales le hizo frente a Villa en la primera batalla de Celaya entre el 5, 6 y 7 de abril. Y por su parte, algunos autores afirman que Villa llevó también para esa batalla, la primera de Celaya, 11.500 elementos. Para la segunda batalla de Celaya, los números aumentan debido a que ambas fuerzas se reforzaron en los días previos a los enfrentamientos del 13 de abril, y ambas fuerzas llevaron aproximadamente 15.000 elementos para la segunda batalla de Celaya. Eso es lo que consigna tanto Obregón en sus partes militares como otros autores modernos como Jan Meyer, como el general Garfias y hasta García Diego. Ellos refieren también unas cifras aproximadamente de 15.000 elementos. También las refiere Salmerón en sus libros villistas, refiere 15.000 elementos en la segunda batalla de Celaya. Según Jan Meyer, en su libro de la Revolución Mexicana, en este libro escrito por Jan Meyer, que se titula La Revolución Mexicana, es editado por Tusquets, que ya tenemos una recomendación en nuestra página en Facebook y también en nuestra página de YouTube, nos dice que para 1915 el total de las fuerzas de todos los bandos beligerantes, estamos hablando de villistas, zapatistas, carrancistas, soberanistas, enequeneros y algunas fuerzas independientes que se alojaban en la península de Baja California, el ejército total que se encontraba en pie era de entre 80.000 y 100.000 elementos para mayo de 1915. En ese mismo tiempo, Meyer consigna que Villa rondaba los 25.000 elementos. Obregón tenía también una fuerza más o menos parecida de 25.000 elementos, y Zapata contaba con 10.000 elementos. Eso es lo que, según consigna Meyer, para mayo de 1915, sin contar, insisto, con las fuerzas soberanistas que estaban reveladas
en el estado de Oaxaca de la mano de Guillermo Mexueiro y otras fuerzas que por ahí se encontraban dispersadas, como las de Tepic de Rafael Buelna y los enequeneros que se encontraban en la península de Yucatán. Algunas guardias blancos de la región de, este, de la Huasteca veracruzana, del mando de Peláez. Entonces, por ahí de los 80,000 a duras penas y se lograron alcanzar en mayo de 1915. Algunos autores afirman que para la batalla de Trinidad, que es una de las más grandes que se va a llegar a dar en 1915, Villa y Obregón lograron juntar 30,000 elementos cada uno, o sea, 60,000 en una sola batalla. Creo que es una de las batallas más numerosas y que más elementos se colocaron en un solo campo de batalla con un solo objetivo, enfrentarse mutuamente. Para 1917 se habla aproximadamente de que el ejército constitucionalista rondaba aproximadamente los 125,823 soldados. Para 1918 se tenían registrados 132,990. Esas cifras las consigna Álvaro Matute en su libro La Revolución Mexicana, Actores, Escenarios y Acciones, que también tenemos una recomendación, un video recomendando este libro en nuestra página. Así que hablar de 400,000 bajas es bastante exagerado. Aproximadamente los números que se dan más altos son 5,000 bajas del lado villista en las batallas del Bajío, por batalla entre 3,000 y 5,000 elementos. Bajas, estamos hablando entre heridos, muertos, desaparecidos, capturados, que posteriormente fueron fusilados, muchos de sus jefes. Hasta aquí hasta aquí terminamos con nuestro video. Esas son algunas de los mitos que se han tejido alrededor de las míticas batallas de Celaya y que en algunos casos se han difundido tanto entre la población que se han calado en los relatos, pero muchos autores, tanto anteriores, eh, que vivieron y lograron escribir sus crónicas cuando había terminado la revolución en la década de los 20, como autores modernos. Ya les pongo un ejemplo de Meyer, como del finado Matute o del mismo libro escrito por Obregón, pues consignan que los ejércitos que se enfrentaron en 1915 no lograron superar los 100,000 elementos. Para 1917 ya la cosa había cambiado, se habían hecho reclutamientos, se estaban llevando a cabo las campañas de pacificación en el estado de Morelos contra Zapata y las campañas contra guerrilleras de Pancho Villa en el norte del país. Entonces, pues sí, los elementos aumentaron, además de que durante 1916 mucha gente se enlistó debido a la presencia de la expedición punitiva, por eso los números logran aumentar también, pero en ningún momento el ejército federal mexicano, tanto el ejército huertista como el ejército carrancista, logró superar los 150,000 elementos. Hablar de 200, 300 o 400,000 bajas en batallas es confundirse. Probablemente esas bajas se llegaron a dar durante la Primera Guerra Mundial, que eran paralelos a los combates que se estaban dando en México en el año de 1915, en batallas como Río Marne, en las batallas del Somme, en la batalla de Verdún, probablemente ahí, o mejor dicho, ahí sí se dieron ese número de ejércitos y ese número exorbitante de bajas. Pero en México, que para la fecha contaba con aproximadamente 15 millones de habitantes, es difícil decir que se dieran tal cantidad de ejércitos y tal cantidad de bajas. Bueno, hasta aquí es todo. Los invito a que sigan nuestro canal de YouTube, Las Historias de México, que le den like, que se suscriban, que nos apoyen difundiendo la historia de México, que es tan interesante, y también ayúdenos a alcanzar los 100,000 likes en
Facebook los 100,000 seguidores para este año y es todo. Síganos para más historias de México.